Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y el día de hoy vamos a estar trabajando con Rubén Sardoya la inteligencia artificial desde una perspectiva marxista. También nos va a estar acompañando el compañero Xavier García y del equipo de Escuela de Cuadros, Chris Gilbert y Cira Pascual Marquina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en YouTube. Para comenzar, Rubén, este es un tema amplio y, por supuesto, el programa de hoy tiene un carácter exploratorio, es un programa temático y tiene un carácter exploratorio. Entonces, querríamos que nos plantees un poco lo que es la inteligencia. Aquí en Escuela de Cuadros, y se pueden descargar abajo, ya hemos trabajado contigo el tema del pensamiento y la inteligencia, precisamente en una biblioteca de pensamiento marxista que les recomendamos que vean, que se llama ¿Qué es el pensamiento? Y en un programa de Escuela de Cuadros sobre un texto del filósofo ruso Valilenkov que se llama Dialéctica de lo ideal. Todos esos todos esos programas están relacionados con lo que vamos a estar abordando hoy. Sin embargo, creo que sería importante para todas nosotras un poco ubicarnos desde una perspectiva marxista en lo que se entiende por inteligencia. Y de nuevo, Rubén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Un saludo, compañeros. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en el programa de Escuela de Cuadros. A ver, el tema de la inteligencia ha sido tratado de las más diversas formas. Es una palabra común, a diferencia de otras palabras del lenguaje filosófico, de otros términos que se utilizan en la ciencia, en la filosofía. Es una palabra común. Se usa mucho decir, esta es una persona muy inteligente, no es inteligente. Se usan antónimos a veces con palabras que son un poco elegantes. Se ha hablado de la inteligencia, se ha identificado la inteligencia con la comprensión o capacidad de comprensión, con la autoconciencia, con la rapidez o la facilidad para el aprendizaje, con el razonamiento ágil, preciso, la creatividad, también con el pensamiento crítico, y se ha hablado también de la capacidad de resolver problemas. Durante décadas, durante mucho tiempo, incluso escuelas psicológicas y pedagógicas asociaron la inteligencia a la capacidad de obtener mayores aciertos en un cuestionario y utilizaban un término que psicólogos brillantes han sacado de circulación, que era el de coeficiente intelectual, con el cual a partir de preguntas elaboradas por especialistas de las más diversas, se trataba de cuantificar un fenómeno tan complejo como la inteligencia. Se menciona a Ilien, además del texto que se discutió aquí de dialéctica de lo ideal, que por cierto, pensamiento crítico que dirige Xavier en Barcelona, lo tiene publicado el texto también. Aquí discutimos un texto en el cual Ilienko da una definición muy sencilla de lo que es la inteligencia, que la escuela debe enseñar a pensar. Y allí él dice que la inteligencia es la capacidad de pensar. O con más precisión, la capacidad de pensar de manera independiente. Esto, repito, en el texto de la escuela debe enseñar a pensar. En otro momento identifica de manera muy genérica, muy general, la capacidad con el talento. Ahora, hay una cosa que está clara, que atraviesa todo el pensamiento ilienco, que atraviesa, a nuestro juicio, todo el pensamiento pedagógico, filosófico y psicológico marxista, y es que este talento, esta capacidad de pensar con independencia, es decir, de no repetir fórmulas, esquemas avanzados por otros, sino pensar de manera independiente, como se dice popularmente, con cabeza propia, no existe con independencia del resto de las funciones psíquicas humanas, o de lo que a veces se ha llamado el universo mental de los seres humanos. Está íntimamente vinculado e entrelazado e interdependiente de las más diversas facultades. Aquí vale la pena mencionar una teoría que se hizo muy famosa en las últimas décadas y que todavía sigue teniendo una aceptación bastante general, sobre todo en la pedagogía, que es lo que se conoce como la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Gardner identifica la inteligencia con la capacidad de resolver problemas o de crear productos valiosos en uno u otro contexto
cultural. E identifica, sobre esto se ha discutido mucho, pero vale la pena mencionarlo en este contexto de imbricar la inteligencia y de mostrar su complejidad. Él habla de 8 tipos de inteligencia. Habla de una inteligencia lógico-matemática, habla de una inteligencia lingüística, habla de una inteligencia espacial. Yo creo que se entiende, no hace falta dedicar tiempo, aunque por supuesto es una teoría con sus complejidades, pero no es necesario, creo, dedicar tiempo. Una inteligencia lógica matemática, es decir, habilidades para la comprensión lógica y de las matemáticas. Inteligencia lingüística, facilidades para el lenguaje hablado, escrito, la comunicación, entendiendo que el lenguaje no es solo el lenguaje oral y escrito, la mímica, etcétera, etcétera. Inteligencia espacial, capacidad de orientarse en el espacio. Inteligencia musical, la capacidad de aprender la música en toda su complejidad rítmica, melódica, etcétera. Inteligencia corporal sinestésica de movimiento que caracteriza, digamos, a los bailarines, a los deportistas, etcétera, etcétera. Inteligencia que llama intrapersonal, que tiene que ver con las emociones personales, la capacidad de autocontrol, de autoconocimiento, inteligencia intrapersonal con las relaciones sociales y lo que llama inteligencia naturalista, capacidad de orientarse en el medio ambiente, en la naturaleza. Se ha pensado y se han hablado de otros tipos de inteligencia, por ejemplo, se ha hablado de inteligencia existencial o filosófica, la capacidad que se tiene de enfrentarse a problemas del tipo de quiénes somos o aquellas que formulaba el maestro Kant, qué puedo conocer, qué debo hacer, qué me cabe esperar, qué lugar ocupo en el mundo. Y se ha discutido mucho y se puede seguir discutiendo si en realidad se trata de varias inteligencias o varios tipos de inteligencia relativamente independientes o existe una sola inteligencia que tiene diversos aspectos que están menos o menos desarrollados en unos u otros individuos. Lo cierto es que este tipo de teoría se acepte íntegramente, se asuma el paquete completo, me permiten la expresión, o se analice, pone un coto a todos esos intentos de cuantificar la inteligencia, de traducirla en números y sobre todo números que parten de una serie de preguntas formuladas por individuos que serían válidas para todos. Un individuo con una inteligencia, digamos, espacial desarrollada o lingüística desarrollada, a lo mejor si le hacen preguntas de carácter musical, no da pie con bola. Ahora bien, se puede discutir sobre esto. Lo que sí parece cierto, lo que sí resulta cierto a nuestro juicio, es que la capacidad de pensar independientemente, es decir, con cabeza propia, no existe al margen de las restantes capacidades o funciones psíquicas humanas asociadas a lo que llaman el universo mental. Entiéndanse lo que llaman afectos, sentimientos, emociones, la atención, la capacidad de aprendizaje, conciencia, imaginación, memoria, voluntad, etcétera, etcétera. Si todo eso configura una totalidad orgánica de eso que llaman universo mental y que en la tradición marxista clásica, que parte desde Platón, que atraviesa por Spinoza y por toda la filosofía clásica alemana, se asocia a esa totalidad con el término de pensamiento, con el término de pensamiento que el viejo Spinoza, como hemos visto en alguna ocasión, asociaba con lo que él llamaba el modo, un atributo de la sustancia material infinita existente, el modo de acción del cuerpo pensante, y que siendo desarrollado se entiende en la concepción marxista como una función de los sistemas sociales de producción. La inteligencia, la capacidad de pensar de manera independiente, el talento, en esta percepción, esta definición de Ilienko, forma parte de este universo general que en la filosofía clásica se ha conocido con el término de pensamiento. Yo creo que además el debate de la inteligencia, como plantea Rubén, es un debate muy interesante porque plantea o tiene un enorme calado filosófico desde la relación entre la mente y la materia, ¿no? Y que además contribuye a caracterizar los enfoques dominantes que caracterizan las ciencias cognitivas, ¿no? Que son deterministas biológicos, que son dualistas, que además se manejan con concepciones
reduccionistas, ¿no? de lo que es la inteligencia, ¿no? Que prácticamente quedan reducidas a la operación de operaciones de cálculo con sistemas de señales, con ceros y unos, cuando una de las propiedades precisamente de la inteligencia y de la capacidad de pensar es la capacidad de significar, ¿no? De dotar de significado y sentido a las propias proyecciones del hombre y a los propios sistemas de actividad de las personas. En ese sentido, podemos decir que la inteligencia artificial es pensante o es un sistema de operaciones con símbolos. Gracias, Xavier. Interesante pregunta. Yo quisiera, antes de pasar directamente ahí, sintetizar algunas ideas de ese pensamiento filosófico clásico que nos deben ayudar a la respuesta a esa pregunta. Referirme en particular a las categorías de objetivación y desobjetivación, que son probablemente las categorías más universales que expresan lo que se conoce como actividad humana. La actividad humana es un proceso permanente de objetivación de las capacidades activas de los seres humanos y de consecuente desobjetivación, bien por quien las objetiva, bien por otros seres humanos, de lo que en los objetos productos de la actividad ha sido objetivado. Las capacidades intelectuales y cognitivas humanas se objetivan en las máquinas, cualesquiera que sean las máquinas, de la misma forma que lo hacen, o sea, al igual, no quiere decir de la misma forma, cada cual tiene sus peculiaridades, la forma de objetivación. Pero bueno, al igual que lo hacen en un martillo, en una tijera, un pico, un torno, un refrigerador, un barco, un avión o una bomba. En el caso de un serrucho, por ejemplo, corta mejor la madera que la mano del ser humano o que los dientes. Una calculadora saca cuenta más rápido y con mayor precisión que el ser humano. Ahora, la pregunta sería, ¿son por eso inteligentes? El serrucho y la calculadora no son cosas existentes con independencia de los seres humanos. El serrucho y la calculadora, el torno, el avión y la máquina portadora de lo que se ha llamado inteligencia artificial son parte de los seres humanos. Diríamos, con un término que ha sido utilizado, son órganos exosomáticos, es decir, órganos del ser humano que se encuentran fuera de su cuerpo. Estos son órganos somáticos, las manos, los ojos, los órganos internos, etcétera, etcétera. El serrucho, la calculadora, el torno, el martillo, son órganos exosomáticos, son partes del cuerpo del ser humano, pero son partes del cuerpo inorgánico. Hace poco conversábamos acerca de aquella célebre frase, idea de Marx en los manuscritos de París, que hablaba de la naturaleza como cuerpo inorgánico del hombre. Y yo tengo en mi memoria borrosa, lo estuve buscando en estos días y francamente no la encontré, otra expresión ya del Marx maduro, que es la cultura como cuerpo inorgánico del ser humano. Es decir, todo lo que ha sido creado por el ser humano, todo lo que ha sido tocado, embellecido, convertido en objeto de juicio moral o de juicio o de sentimiento religioso o sencillamente fabricado por el hombre, no es algo que existe con independencia del ser humano. Es el propio ser humano, fuera de él mismo. Es el cuerpo inorgánico del ser humano. Es el ser humano fuera de sí. El ser humano en el mundo de las cosas que han sido creadas por él. Lo mismo, a nuestro juicio, ocurre con las máquinas portadoras de la llamada inteligencia artificial. Y esto me parece claro. Aquí habría que precisar qué es lo que se está entendiendo desde hace varias décadas por inteligencia artificial. Primero hay que decir que el espacio o el contexto, como se quiera llamar, de la llamada inteligencia artificial es el de las ciencias de la computación. La inteligencia artificial, utilicemos el término, no vale la pena discutir
por términos, salvo que la confusión sea extrema. Montémonos en él. Que la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en crear sistemas que se aspira a que puedan realizar determinadas tareas que normalmente requieren inteligencia humana. En este caso, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. De la misma forma que una tijera corta mejor el papel o la tela de manera más derecha, sin zigzag, etcétera, etcétera, que lo que puede hacer el hombre rompiendo la tela o el papel con las manos, se aspira a que existan máquinas que puedan realizar determinadas funciones que son inherentes o que son facultad de la inteligencia humana, tales nada más y nada menos que como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción, de manera mejor que el ser humano. Aquí la clave está en el aprendizaje. Cuando se discute sobre la inteligencia artificial, los defensores y detractores de esta idea, en lo que más se insiste, en lo que más insisten los defensores de que existe una inteligencia artificial, es en que las máquinas son capaces de aprender. No solamente sintetizan, integran y encuentran soluciones a partir de millones de datos que se les introduce por los ingenieros, los técnicos que trabajan en su producción, sino que ellas, a partir de determinados ejemplos que se les pone y a partir de una experiencia, se utiliza incluso el término experiencia para referirse a esas máquinas. A partir de determinadas experiencias y determinados ejemplos, ellas pueden ser capaces de aprender cosas o algoritmos o procederes o formas de actuación que no les han sido introducidas por sus creadores. Quizás en el imaginario colectivo, la forma más conocida o por lo menos idealizada de estas máquinas supuestamente portadoras de inteligencia artificial es el robot, que es un sistema electromecánico, mecánico hay que decir también, que por su apariencia, por sus movimientos, da la sensación de que se traza objetivos propios y que con frecuencia es humanoide, es bien por sus movimientos, bien por la forma en que es construido, con brazos, etcétera, etcétera, recuerda al ser humano. Ellos tradicionalmente, que ya se han insertado en la industria de manera amplia, ellos tienden a ser parte de todo lo que puede hacer el ser humano, desde moverse, puede hacer que se funcione un brazo mecánico, puede incluso manipular en el entorno sin la intervención de los seres humanos, de manera, yo diría, cuasi inteligente. No inteligente, pero de manera cuasi inteligente, especialmente si ese comportamiento imita el comportamiento de los seres humanos, caminan como los seres humanos, levantan los brazos como los seres humanos o levantan la cabeza y la mirada como los seres humanos, lo que semeja a la mirada de nosotros los seres humanos. Pero la clave aquí está, repito, en la capacidad de aprendizaje. Que dicho de manera simple, aprender es a incorporar, adquirir e incorporar conocimientos y habilidades, actitudes, a algoritmos que pueden ser desde freír un huevo, subir una escalera, hasta resolver complejos problemas de la ciencia, ¿no? Según los seres humanos. Son conocidas, últimamente es el pan nuestro de cada día. Se habla permanentemente y compañeros te envían por WhatsApp. Hasta yo tengo un amigo mío que es medio artista y hasta me envía cuadros que hace la supuesta inteligencia artificial. Él está convencido de que eso es una modalidad de arte. Se habla mucho de ChatGPT, del OpenAI, del Bard de Google, de Cine, de Microsoft, en fin, que han sido elogiados por destellos semejantes a la inteligencia o cuasi inteligente. Recuerdo que esa fue una expresión que usó Engels a referirse a su perro. Estoy trayendo a la memoria cosas que leí hace 30 años. Es decir, quien ha tenido contacto con perros no puede dejar de apreciar de que en ellos hay determinados destellos de inteligencia, aunque nosotros sepamos de que no es inteligencia
en sentido estricto, o al menos no es la inteligencia humana. Es conocido que Pavlov le ponía multas, unos cuantos copes, que en aquella época eran como si fueran hoy unos cuantos rublos, le ponía multas a sus colaboradores que utilizaban, que antropomorfizaban a los perros. Cuando el perro se asustó porque tronó, el perro se puso alegre porque la alegría, el susto, etcétera, etcétera, Pablo las veía como cualidades propiamente humanas. Pero uno ve realmente destellos de esa inteligencia humana. Ahora mismo venía hacia acá y mi compañera tenía un aparatico que ella le decía, Alexa, ponme El necio de Silvio Rodríguez, y de pronto aparecía, se lo bajaba de Amazon, El necio, y empezaba Silvio Rodríguez a tocar. Pero en cualquier caso, eso es una cosa, y otra cosa, yo lo voy a dejar aquí porque para dar una respuesta acabada a la pregunta que pronuncia Xavier hace falta introducir otros elementos. Esto ha dado pie a que se escriba de que se está acercando aquel momento, el momento en que las mentes mecánicas van a superar a nuestros supuestamente humildes cerebros humanos, no solo como han ocurrido con las máquinas calculadoras, las computadoras durante decenios, cuantitativamente, digamos que ellos puedan realizar operaciones que a nosotros nos tomarían horas y 10 páginas sacando cuentas para hacer matemáticas, etcétera, no, sino que cualitativamente nos superarían en términos de perspicacia intelectual, de creatividad artística, como esto que me mandaba el amigo mío, y cualquier otra facultad que sea propiamente distintiva del ser humano. Por inteligencia artificial se entiende eso, se entiende un producto de la actividad humana que llega, que se encarna en una máquina, que esa máquina empieza a trabajar incluso sin la necesidad de la supervisión de los seres humanos, y que tiene, ante todo, la capacidad de aprender, no solo elegir, si se permite también para una máquina la palabra elección, entre las más diversas variantes, por ejemplo, que dice en los juegos de ajedrez que se hacen con las computadoras que llevan decenios. Ellas tienen un infinito diapasón de posibilidades para responder al ataque o a las defensas del ser humano real que está jugando con ellas, pero estas, a las que llaman ya inteligencia artificial, supuestamente no solo escoge entre lo que le ha sido introducido, sino que en correspondencia con su experiencia y con algunos ejemplos que se les ponen para enseñarlas, porque si aprenden es porque se les enseña, ellas pueden llegar a conclusiones propias, a desarrollar algoritmos propios y encontrar soluciones específicas. Eso se entiende. Yo creo que por lo que he avanzado, se intuye que yo, bueno, creo que lo he dicho directamente, que yo creo que eso más bien es lo que podemos llamar una cuasi inteligencia, pero que no es una inteligencia humana. Es que, y voy a decir rápido, inteligentes ahí son los ingenieros, los técnicos, los obreros, todo el infinito mundo de trabajadores que ha participado en la construcción de esos aparatos, que no tienen por qué convertirse en fetiches tecnológicos para nosotros, sino que al contrario, deben mostrarnos las potencialidades reales que tenemos los seres humanos y lo que somos capaces de crear. Continúo con la respuesta a esa pregunta a medida que avance la discusión y el análisis. Sí, como con mi formación filosófica tengo muchas dudas sobre las dos palabras que me parece que tienen un montón de peso, inteligencia artificial. Y básicamente no tengo más remedio que volver un poco a la historia, no solo la historia de la filosofía, sino, digamos, del sentido común. Me parece interesante que de forma a largo plazo, a la larga duración, se nota como en la historia mundial, o por lo menos en el mundo europeo, hay una tendencia de estrechar el pensamiento, que termina siendo una matematización del pensamiento, que lo que es racional es lo matemático, es lo cuantificable, y posiblemente eso básicamente va de la mano con el capitalismo, los 4 siglos del capitalismo. Y yo creo que se nota de forma acelerada en nuestro tiempo con el capitalismo industrial. Toda la formación de
el positivismo lógico, en que realmente intenta reducir el pensar a algo matemático, algo, reducirlo a la lógica simbólica. En ese sentido, es curioso que tanto, bueno, por un lado el marxismo ofrece cuestionamientos de este, o tiene otra visión del pensamiento. Recuerdo el ensayo de Engels, ¿no? Como el papel del trabajo en transformar el mono en hombre. Efectivamente, sin manos, según, digamos, este texto básico del marxismo, sin las manos uno no va a pensar. Claro, las personas sin manos no piensan, sí piensan, pero obviamente fue en el desarrollo del ser humano, el uso de las manos, el trabajo, el praxis fue clave en producir el pensamiento. Entonces, este pensamiento con cuerpo, uno puede pensar en algunos eslogans del marxismo, del maoísmo, que la prueba de la verdad es en la práctica o en la praxis. Ese tipo de cosas nos vuelve a tierra un poco. Y también me parece que es muy útil en solucionar problemas que hasta los opinólogos de la inteligencia artificial encuentran hoy en día, encuentran que el llamado inteligencia artificial no puede resolver contradicciones. De hecho, muchas veces los mismos máquinas se enredan si tú preguntan sobre quién son ellos y luego intentan bloquear las contradicciones. Y también muchos opinólogos sobre la inteligencia artificial o la llamada inteligencia artificial notan que le falta ética, que las máquinas fracasan sobre el tema de lo moral. Pero yo creo que con esta idea de Linkoff, que puede ser que es como un resumen del pensamiento marxista, que el pensamiento es algo social y la sociedad, si pensamos a través de la sociedad, si pensamos a través de otros seres humanos, por supuesto con la mediación de los objetivos, de los objetos, luego, puesto que la sociedad tiene contradicciones, habrá contradicciones en el pensamiento. Y puesto que en nuestra práctica abordamos lo ético, también existe un aspecto ético en la inteligencia humana. No sé, yo solo quiero plantear eso, que en gran rasgos, el marxismo plantea que el pensamiento está vinculado con la práctica y por lo tanto es social y por lo tanto casi por definición el pensamiento humano es diferente, no es algo que hacen las máquinas. No sé si estás de acuerdo con esto. Claro que estoy de acuerdo con lo que planteas, Chris. Creo que incluso si se usa el término inteligencia para otra realidad que no sea la realidad humana, habrá que decir, llámenle inteligencia animal si quieren, llámenle inteligencia de las máquinas si quieren, pero esa no es la inteligencia humana. Y ahí sí no puede haber confusiones. Yo les mencioné el texto de Lienko sobre la escuela debe enseñar a pensar, porque ahí hay pistas interesantísimas para abordar este tema. Ya les decía que la clave de lo que están llamando inteligencia artificial, lo más importante que se le atribuye es que son capaces de aprender, que hasta ahora hemos considerado, y lo sigo considerando, que es una facultad precisamente humana. Fíjense el título del texto de Lienko, la escuela debe enseñar a pensar para que los niños aprendan a pensar. Y allí él plantea la pregunta acerca de si es posible inculcar en los niños, en los seres humanos, la inteligencia, en la forma de una serie de recetas, de reglas elaboradas con exactitud, de esquemas, de operaciones. Si es posible formar y desarrollar la inteligencia enseñándole la lógica formal. Y la respuesta es categóricamente negativa. No es posible. Sin embargo, eso es precisamente lo que se le inculca a las máquinas. Si no es posible enseñar a nuestros niños, a los seres humanos, a pensar, ofreciéndoles recetas que supuestamente van a ser válidas para cada vez que se enfrenten a una situación determinada, ¿cómo se la vamos a poder enseñar a las máquinas? Y él cita a Kant, lo tengo por aquí, allí en la escuela debe enseñar a pensar, dice, la escuela solo puede dar un razonamiento limitado. Algo así como meter en él todas las reglas por las que se rigen otras personas, pero la capacidad de utilizarlas correctamente debe pertenecer al propio educando. Y yo creo, no sé si les mencioné en aquel programa
sobre la escuela debe enseñar a pensar de un cuento que yo había leído, es un cuento para niños, pero que tiene una sabiduría profunda. A un niño que le enseñan una serie de fórmulas que tiene que aplicar cada vez que llueva o cada vez que alguien le grite y el cuento se desarrolla de forma tal que a las circunstancias concretas en que se le presentó a él esa situación, cuando el niño aplicaba directamente y sin creatividad la fórmula, todo le salía al revés de como él había planeado. Allí también Ilienko insiste en que, según Hegel, el maestro Hegel, la escuela no enseña a pensar. Yo pregunto, introduciendo en las máquinas todas las reglas de la lógica, en particular de la lógica formal, se les puede enseñar a pensar, incluso dándole una catequesis de lógica dialéctica. Pueden pensar, y insiste en que, como decía Chris, la capacidad de pensar solo surge a través del contacto del ser humano con la cultura general de la humanidad. Solo surge a partir de una socialización o aculturación del individuo y haciendo al individuo heredero de las mayores conquistas del espíritu humano. El individuo al que se le enseña a pensar según un estándar determinado o de acuerdo con una receta previamente elaborada, una solución tipo o una peculiar integración de tales soluciones tipo, que eso es lo que hacen con las máquinas, se pierde donde allí se exige una solución independiente, donde ahí se exige creatividad, donde se exige una solución creadora. Este género de pensamiento en particular, y esto es muy importante, lo dice Ilienko con respecto al pensamiento metafísico habitual, pero piensen ustedes en las máquinas. No gusta de las contradicciones, este tipo de pensamiento. Las esquiva, las encubre, y cuando la contradicción aparece, ese pensamiento cae en la histeria. Habría que hacerle preguntas a la computadora que entrañe términos contradictorios, o al GPT y a todos los demás que entrañe términos contradictorios. Para una inteligencia verdadera humana, que es la que caracteriza a las personas con cultura de pensamiento, que tienen cultura de pensamiento. La aparición de la contradicción en realidad es una señal de que ha aparecido un problema, es una señal para activar el pensamiento, que lo conduce a buscarle soluciones a esa contradicción y le sirve como un impulso para el trabajo independiente. Nada de esto encontramos en la más sofisticada de las máquinas. Nada de esto. Cuando se habla de inteligencia artificial, ¿qué se está entendiendo? El pensamiento se está entendiendo en términos cibernéticos. Fíjense qué fácil es. ¿Por cuánto? Se ha entendido, y recuerden desde la época en que la Métrie decía que el hombre es una máquina, hoy diríamos el ser humano, el hombre y la mujer, es una máquina. Desde aquella época, imagínense ustedes que el pensamiento y en aquel caso todas las funciones humanas, biofísicas, biológicas, espirituales, las que sean, se entendían como en términos de maquinistas o maquinizados, como se quiera llamar. Entonces, quienes hoy día, que en el texto de Ilienko sobre lo ideal, aparecen ahí llamados por su nombre, entienden el pensamiento y lo ideal en términos cibernéticos, en términos informáticos y de otras disciplinas físico-matemáticas y técnicas, que lo entienden como un código, un sistema de código, un proceso de codificación y de decodificación, de transformación de unas señales en otras, como decía Xavier. Bueno, qué fácil es, ya que yo definí el pensamiento como eso, cuando voy a la máquina digo, mira, ya piensa. Y no solo piensa, sino que es inteligente. Mira el talento que tiene. Ahí se crea un círculo vicioso por el cual defino la inteligencia en términos cibernéticos, en términos informáticos, y después cuando veo cómo actúan las máquinas cibernéticas e informáticas, digo que eso es inteligencia. Y es natural que los marcos de esa interpretación del pensamiento, de lo ideal, empiecen a incluirse en muchos procesos, muchos sucesos que son puramente materiales, que no son de carácter ideal y que se observan en las máquinas y en los aparatos electrónicos y en todos los aparatos físicos de los cuales el hombre hace uso. Es la idea. No creo que pueda identificarse bajo ningún concepto la inteligencia humana
con la inteligencia artificial. La inteligencia humana es un producto, incluso recuerden, entendiendo la inteligencia como capacidad de pensamiento independiente, todavía la humanidad tiene retos. Ilienko dice ahí que solo una reestructuración comunista de la sociedad puede crear las condiciones para que ese talento nato que dormita en los seres humanos pueda florecer. Entonces, esa inteligencia, esa capacidad de pensar de manera independiente, creativa, ese talento solo puede formarse, ya no solo en sociedad, ya no solo vinculándose con la cultura, sino desarrollando un pensamiento culto. Y un pensamiento culto quiere decir un pensamiento dialéctico. Así lo dice Ilienko con esos términos. Un pensamiento que no se pone histérico ante la contradicción, que no le teme a la contradicción, sino que la enfrenta y que como Hegel se alegra cuando ve la contradicción. Así escribía Hegel, no sé si alguna vez se lo mencioné sobre la palabra Aufheben, que quiere decir simultáneamente conservar y eliminar. Y decía Hegel que el espíritu se alegra cuando se encuentra esas palabras, hasta en el lenguaje, la contradicción en el lenguaje, o Lenin hablando en los cuadernos filosóficos, de que ya al decir que Iván es un hombre, ya con eso ya está presente la contradicción, porque estamos diciendo que lo singular es lo universal, y por definición lo singular es lo opuesto de lo universal. Entonces, entender el pensamiento como codificación y decodificación, como creación de algoritmos tipo, haz esto si quieres hacer eso. Mira, dije hace un ratico el huevo. Podemos decir, cepillarse los dientes, agarre el cepillo, échale pasta, moja un poquitico y echa para arriba y para abajo para que se vaya todas las suciedades. Y ya te cree el algoritmo, bien sencillo, pero que hacemos todos los días varias veces, bueno, lo que lo hacemos varias veces, de cómo cepillarte los dientes y freír un huevo igual, el sartén, el aceite, muévelo para que no se te queme, hasta los algoritmos mucho más complejos que se pueden utilizar en esas máquinas. Pero de eso, a hablar de inteligencia, realmente hay un abismo, y con ello, al contrario, no restamos valor a las capacidades activas de esos científicos, ingenieros, técnicos que se han objetivado en la forma de máquinas portadoras de la llamada inteligencia artificial. Eso habla del aspecto positivo de la cultura humana. Rousseau no estaría muy feliz con esto. Ustedes saben que él consideraba que el desarrollo de la ciencia y las artes había deteriorado las costumbres, como se decía antes, ¿sí? Que nos había echado a perder. Pero hoy sabemos que en ellas se encierran posibilidades. Igual que la conocida metáfora del bisturí, que en manos de un cirujano puede obrar un milagro y en manos de un asesino puede conducir realmente hasta una masacre, ¿no? Es la idea. Pero sí, de acuerdo enteramente con el compañero Cris. Si bien planteas que lo que llamamos inteligencia artificial, pues es producto precisamente es producto de la inteligencia, de la capacidad creativa del ser humano, también sabemos que la tecnología en sí no es neutra, ¿verdad? Y entonces la pregunta sería, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la extensión, de la ampliación de la inteligencia artificial sobre las bases capitalistas? Y específicamente yo quiero plantearlo porque, por ejemplo, en el siglo XIX los luditas en Inglaterra fueron fueron contra las máquinas porque interpretaban que las máquinas iban a quitarle sus espacios de trabajo. Y efectivamente eso ha ocurrido. Efectivamente, digamos que en el contexto capitalista, el capital variable tiende a crecer y el constante se tiende a reducir. Entonces allí vemos que con la inteligencia artificial no hay ninguna duda, a nadie le cabe ninguna duda que va a haber bastante gente que va a perder su trabajo. Entonces, si nos puedes hablar un poco sobre esta cuestión de la no neutralidad de la tecnología y específicamente sobre este problema que se plantea y que es un problema, digamos, que mucha gente está enfrentando hoy día. Sí, gracias, Cira. Muy importante, interesante esa pregunta. A nuestro juicio, ello nos obliga a pensar en el lugar de la ciencia y la tecnología en el capitalismo. Hay que decir, y de eso hablamos también en algún programa que grabamos, que creo que se llamaba Ciencia, Tecnología y Capital, algo así, sobre la base de unos capítulos del primer tomo de Capital. Es decir, el capitalismo convierte a la ciencia en una fuerza productiva.
el capitalismo, la ciencia existente, lo que se llamaba ciencia, otra vez vemos a que los términos se usan, ciencia del griego lo traducen como ciencia episteme y matema, que eran otras cosas, pero bien, lo que se llamaba ciencia hasta entonces, incluido lo que hacía Newton, eran pasatiempos de seres humanos, de hombres, porque eran hombres en su gran mayoría, en ratos de ocio, que se escribían cartas, hacían sociedades de estudios, se escribían cartas, se entretenían y sorprendían a los otros mostrándole la electricidad en un tubo con determinadas características, etcétera, etcétera. Pero la ciencia, tal y como la hacemos hoy, la conocemos hoy, la ciencia como una fuerza productiva del trabajo social, la ciencia que en los albores del capitalismo era una fuerza productiva importante y cada día más importante, y que en la época del imperialismo, de los gigantescos monopolios, se convierte en la principal fuerza productiva del capital. Esa es la ciencia que en sus objetivaciones tecnológicas produce lo que hoy estamos llamando o ha sido llamado inteligencia artificial. Supuestamente, fíjense, la ciencia y la tecnología se han convertido en un fetiche. Eso quiero decirlo con mucha claridad. Fetiche, que esa palabra viene del portugués, que quiere decir hechizo. Ahí estuve escuchando hace un tiempo un programa muy interesante que hizo nuestro amigo Néstor Cojan sobre el capítulo del fetichismo mercantil. La ciencia y la tecnología, se está utilizando un término que está bien, porque se han identificado de tal manera la ciencia y la tecnología que es muy difícil separarla, que es el término de tecnociencia. La ciencia y la tecnología se han convertido en objeto de culto, se han convertido en fetiche. Supuestamente vivimos en un mundo regido por la tecnociencia y la tecnocracia. Y la innovación tecnocientífica o tecnológica se ve como una fuerza independiente del modo de producción, una fuerza independiente de las formaciones sociales concretas. Se produce ciencia en China, se produce ciencia en Francia, se produce ciencia en Inglaterra, se produce ciencia en la India, se produce ciencia en los Estados Unidos. Son fuerzas supuestamente independientes del modo de producción, que viven por sí mismas, al margen de toda clase de interacciones socioculturales, políticas, económicas, supuestamente, y eso se lee, se está leyendo desde hace por lo menos 30, 40 años. Los seres humanos hemos sido liberados de la dirección de los procesos productivos, porque para eso están las máquinas, para eso están los robots. Se nos ha liberado el control de las máquinas e incluso se nos ha liberado de la necesidad de pensar. De la necesidad de pensar. No pienses, las máquinas piensan por ti. Una vez que supuestamente estas funciones, las funciones lógicas decisivas para los procesos productivos, se han ido traspasando a las máquinas. Aquí no solo hay una fascinación ante ese ídolo poderoso, el ídolo de la ciencia y de la tecnología, lo que uno ve que se va asentando progresivamente en la representación colectiva inducida por los ideólogos del capital, inducida por los medios de comunicación de masa, es que la ciencia y la tecnología o la tecnociencia han adquirido vida propia, han adquirido una racionalidad propia o una irracionalidad propia. En el caso, porque hay lo que ha sido llamado optimismo tecnológico, aquí no se mencionaron los términos, pero la idea salió, y pesimismo tecnológico. La ciencia va a resolver todos los problemas humanos, o como dice el amigo Elon Musk, es un pacto con el demonio, como una vez lo hizo, ¿cómo se llama? El de la obra de Goethe, Fausto, como una vez lo hizo Fausto por alcanzar la sabiduría, hacer un pacto con el demonio, ¿no? Que ellas son, digamos que el principio rector de la sociedad contemporánea, el agente fundamental del desarrollo de la humanidad, y que ella misma, la tecnociencia, asume funciones sociales. Desde una perspectiva, fíjense, desde una perspectiva marxista, esto no tiene ningún sentido. No tiene sentido hablar de ciencia y tecnología ni de fuerzas productivas en general, a margen de las condiciones históricas concretas que asociadas a un determinado modo de producción.
cuando el marxismo afirma el papel determinante de las fuerzas productivas sobre el conjunto de las relaciones sociales, no le hace ninguna concesión al determinismo científico tecnológico que ha inundado la bibliografía. En cada forma histórica de existencia de esas fuerzas productivas, incluida la de las máquinas supuestamente portadoras de inteligencia artificial, y el conjunto de las relaciones sociales es determinante. Y no solo el modo de producción material, el modo de producción espiritual. Hay factores ideológicos, factores hasta religiosos, factores éticos que hacía mención Chris, refiriéndose a lo que él llamaba opinadores. No sé si tienes, me pareció por lo que hablabas que hacías de alguna manera referencia a un artículo que publicó Noam Chomsky en el, creo que era en el New York Times. No sé a quién te estaba refiriendo, pero ahí él habla algo de eso, de que las máquinas no tienen moral, no tienen ética y por lo tanto no se puede decir que ellas piensan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el punto de partida del marxismo, de la concepción materialista de la historia, no es la ciencia, no es las fuerzas productivas y no es la tecnología como tal, sino es el modo de producción, el conjunto de las relaciones sociales, la integración orgánica de determinadas fuerzas productivas con determinadas relaciones de producción que surgen sobre su base. Pero hay que insistir ante todo en que en las condiciones de la sociedad capitalista, las fuerzas productivas son fuerzas productivas del capital. Y todas esas máquinas, todos esos aparatos que supuestamente portan inteligencia artificial y que de hecho ayudan a los seres humanos a realizar múltiples funciones, como la han ayudado las diferentes fuerzas productivas de la COA con la cual los aborígenes de las Antillas, no sé si en otros lugares también, habrían huequitos en la tierra para echar una semilla, hasta los drones actuales, hasta las más modernas tecnologías, han apoyado a los seres humanos, pero son fuerzas productivas humanas. Son fuerzas productivas humanas en forma capitalista. El capitalismo ha convertido a la ciencia y la tecnología en su principal fuerza productiva y es el hambre de ganancia, es el hambre de plusvalía lo que impulsa al capitalismo a invertir colosales sumas de dinero, colosales sumas de recursos en los propios monopolios capitalistas para el desarrollo de determinadas tecnologías, incluida la tecnología, la tecnología portadora de la supuesta inteligencia artificial. Cira hablaba al inicio de antes de la reunión, antes de la grabación, de la posibilidad de poner algunas citas. Yo tengo algunas citas ahí de Marx, si quiere leo algunas, pero no sé si me voy a robar mucho tiempo, donde habla de esto con una claridad, cita de los Grundrises, cita de la contribución a la crítica a la economía política, citas del Capital, donde se ve que aquí cualitativamente no hay nada nuevo, padre. Lo que ha habido, bueno, si vas a ver de acuerdo a regularidades tecnológicas, a lo mejor un tecnólogo te dice, bueno, aquí hay un salto de cualidad cuando se pasa a tal función. Pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista del papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad, cualitativamente aquí no hay nada nuevo. Marx dice que en las condiciones del capitalismo, lo dice así claramente, la ciencia deviene, cito, la forma más sólida de la riqueza, productora y producto de la riqueza. Oiga lo que dice, riqueza, de eso hablaba Chris, a la vez ideal y práctica. Sigue más, un aspecto y una forma de desarrollo de las fuerzas productivas humanas, es decir, de la riqueza. Y dice, a medida que la gran industria se desarrolla, la creación de riqueza que depende cada vez menos del tiempo de trabajo, a eso hacía referencia Cira, y de la cantidad de trabajo utilizado y cada vez más de la potencia de los agentes mecánicos. Aquí pueden sustituirle la palabra mecánico por electromecánicos o como quieran decirlo, o mecatrónicos, como les quieran decir, que son puestos en movimiento durante la duración del trabajo. La enorme eficiencia de estos agentes no tiene a su vez relación alguna con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción. Depende más bien del nivel general de la ciencia y del progreso de la tecnología o de la aplicación de esta ciencia a la producción. Y Marx
tiene pasajes impresionantes donde describe el monstruo de la tecnología, el monstruo de los sistemas automatizados que ya en su época, compañero, ya en su época, a mediados del siglo XIX, se estaba desarrollando. Y lo asocia a esto, a lo que Marx asume, llama y desarrolla de la tradición filosófica clásica, que es la enajenación del trabajo. El hecho de que la ciencia y la tecnología, si les parece, hablamos luego de enajenación, el hecho de que la ciencia y la tecnología viven enajenadas de los productores directos. A diferencia de lo que ocurría en la época de la manufactura y en épocas anteriores, que los conocimientos necesarios para la producción de uno u otro objeto, digamos de los famosos violines Stradivarius o de un vino famoso, se iba transmitiendo en forma de recetas de padres a hijos. El conocimiento necesario para la producción vivía imbricado directamente con el propio proceso de producción en los cerebros, para utilizar el término de los productores. Ya con el desarrollo del capitalismo, la ciencia se convierte y la tecnología en una profesión particular ejercida por destacamentos de seres humanos que dejan de dedicarse a la producción material directa y se dedican a producir ideas para ser introducidas en esa producción material directa. A medida que va aumentando la automatización, por supuesto, son menos necesarios los brazos de trabajo de hombres y mujeres y de niños, que todavía, por supuesto, subsiste con creces y eso tiene que ver con el tema de la enajenación, el conocimiento enajenado de los propios productores. Aquí el otro tema que está por plantear, pero yo quiero cerrar para escuchar a Xavier, escuchar a los compañeros, es el tema de que esas máquinas, esos robots, esos aparatos que tienen la capacidad de producir de manera infinitamente más rápida y a veces más diversificada que muchos seres humanos, toda esa cantidad de saberes, puedan enajenarse de nosotros y puedan convertirse en fuerzas hostiles a nosotros. De la misma forma que los conocimientos necesarios y las tecnologías necesarias para la producción de la bomba atómica se enajenó de nosotros y nos cayó en la cabeza, a nosotros, a los seres humanos. Ahí donde está el tema que ha puesto a temblar a Elon Musk, incluso al famoso Bill Gates, que habla un poco más suave, pero que alerta. Con frecuencia citan ¿cómo se llama? El de los que falleció recientemente, el de la teoría del Big Bang, el inglés. Stephen Hawking. Es correcto, es correcto. Que también tiene una actitud de mucha alerta y decenas de científicos se han unido para solicitar en la ONU que haya una regulación. Muchas personalidades políticas y de la ciencia le han pedido a los estados nacionales capitalistas que produzcan regulaciones sobre el uso de la inteligencia artificial, de modo que no se convierta en un monstruo enajenado de nosotros que nos oprima desde fuera, igual que ha ocurrido con todos los productos de la actividad humana en la sociedad antagónica, en particular en la sociedad capitalista. Muy bien. Yo creo que es muy pertinente esta reflexión sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial sobre la fuerza de trabajo, porque también si vemos la historia del capitalismo y la historia de la clase trabajadora, es también la historia de los procesos de cualificación y descualificación de sus capacidades de trabajo. Yo creo que una de las consecuencias importantes y necesarias de la implementación de la inteligencia artificial en los procesos de producción, intercambio, consumo y demás, va a ser la descualificación de enormes capas de trabajadores que hasta el día de hoy pues, tenían la consideración de trabajadores cualificados, que es la historia también del mismo capitalismo, ¿no? Profesiones que anteriormente eran consideradas trabajos cualificados, pues con la introducción de la maquinaria y de la tecnología y de la organización del trabajo, pues han sido sectores de la población, de la clase trabajadora, que han sido totalmente devaluados.
si pertinente es reflexionar sobre el papel de la tecnología y de la implementación de la inteligencia artificial sobre bases capitalistas, también creo que es oportuno que nos pudieras trasladar algunas reflexiones sobre las potencialidades y las limitaciones que tendría también el uso y el empleo de la inteligencia artificial en una sociedad, una futura sociedad socialista. ¿Dónde están los límites de la? Porque yo creo que obviamente la inteligencia artificial serán unas herramientas magníficas para la planificación, para la automatización, pero ¿dónde están los límites entre lo que le dejamos a la inteligencia artificial y dónde está el ámbito o dónde empieza el ámbito de lo político? Porque también Ilienkov tenía enorme resistencia con la aplicación de las herramientas cibernéticas al ámbito de lo político y dejar que fueran las máquinas las que decidieran y no fueran los humanos los que tomaran las decisiones fundamentales que afectan a su sociedad. Sí, muchas gracias. También un tema muy importante. Empiezo insistiendo en las implicaciones, los efectos sobre los trabajadores y sobre el proceso productivo de la imbricación de la ciencia y la tecnología, en particular del sistema, de lo que Marx llamaba el sistema de maquinaria o el sistema de máquinas, de las cuales estas son expresiones más modernas, más recientes, más complejas. Dice, aquí tengo una cita de Marx que quiero decir. Dice, la actividad del obrero reducida a una pura abstracción, oigan eso. Recuerden que en la visión marxista, en la visión dialéctica, lo abstracto también es objetivo. La actividad del obrero reducida a una pura abstracción está determinada en todo sentido por el movimiento conjunto de las máquinas. Siglo XIX, compañeros. La actividad del obrero está determinada por el movimiento conjunto de las máquinas. Lo inverso ya no es el caso. Es decir, que las máquinas estén determinadas por el movimiento conjunto de los obreros. La ciencia obliga, como resultado de su construcción, a los elementos inanimados de la máquina a funcionar como autómatas útiles, a funcionar como autómatas útiles. Ese es el destino de, yo sigo diciendo, la llamada inteligencia artificial en la sociedad capitalista. La conversión del trabajador en un autómata útil para el funcionamiento de las máquinas necesarias al capitalista con el objetivo de incrementar su ganancia, el objetivo de obtener plusvalía. Ahora bien, aquí tenemos que recordar que el socialismo no es una estación de llegada, como mucho se ha dicho, como muchas veces se ha dicho, sino es un periodo de tránsito. Yo creo que están totalmente vigentes las ideas expresadas por Marx en la crítica al programa de Gotha, de que entre el capitalismo y el comunismo media un largo periodo, es un largo alumbramiento que nace con todas las manchas de la vieja sociedad y no sé cómo pudiera ser de otra manera, y en la cual hasta impera el derecho burgués. Es decir, el derecho, con palabras de Marx, que es la igualdad de la desigualdad. La igualdad de los hombres ante la ley, según la consigna con que la burguesía revolucionaria francesa en particular sustituyó la vieja consigna de la igualdad de los hombres ante Dios, diríamos hoy, de los seres humanos, de manera más inclusiva. La igualdad de la desigualdad. Entonces yo creo, porque ponerse a hablar de aquella otra aspiración, de aquel otro ideal, de aquel sueño, es muy riesgoso. En la obra de los clásicos del marxismo casi no se encuentra caracterización, más que una o dos frases generales, una sociedad de productores, una asociación de productores libres, o una sociedad donde el libre desarrollo de cada individuo sea una condición para el libre desarrollo de todos los demás individuos. Y yo creo que va a ser una alerta tremenda
o está siendo, o debe ser una alerta tremenda para, vamos a decir, las masas populares en el poder, representadas por determinadas entidades políticas, mantener un control sobre todas las actividades producidas. Yo nunca olvidaré a Che decir que el objetivo máximo de los revolucionarios es liberar al hombre, decía el hombre, de su enajenación. Liberar a los seres humanos de su enajenación, pero de su enajenación con respecto a todos los productos de su actividad, de su enajenación con respecto a su propia actividad. Recordando a aquellas caracterizaciones lúcidas, con algunos rasgos de la filosofía anterior, pero lúcidas de Marx en los manuscritos del 44, los manuscritos de París, llamados económicos filosóficos. Va a ser un reto gigantesco. Yo creo que no podemos renunciar a ninguna de las grandes conquistas tecnológicas que han sido creadas por la humanidad en forma capitalista, de la misma manera que no renunciamos a comer con tenedor, a movernos en automóviles o en trenes, de la misma manera que no renunciamos a vestirnos, de la misma manera que no vamos a renunciar a la aviación, etcétera, etcétera. Es decir, las conquistas tecnológicas, las conquistas científicas que en forma capitalista ha alcanzado la humanidad, teniendo siempre presente de que su control es algo en extremo complicado, que las personas que van a decidir sobre eso no son ángeles caídos del cielo, sino somos los mismos seres humanos que pare la vieja sociedad, que ese ha sido probablemente el gran reto de las sociedades que han tratado de emprender el camino de la superación de las relaciones capitalistas de producción, que esa superación ha habido que hacerla con los seres humanos que parió la vieja sociedad. Ahí se ha escrito mucho, se ha reflexionado mucho también sobre las ideas de Che acerca del hombre nuevo, de la mujer nueva, del partícipe nuevo de la construcción de la nueva sociedad. Las posibilidades son ilimitadas. Las posibilidades son ilimitadas. Se han esbozado muchas sonrisas con aquellos pasajes del primer capítulo de la ideología alemana, escrito por Marx y por Engels, donde ellos han hablado de que corran a chorro los manantiales de la riqueza colectiva y que se supere la división del trabajo. Incluso hay pasajes donde dicen que yo por la mañana, no recuerdo ahora las palabras exactas, pero es la idea, yo por la mañana pesco, por la tarde me dedico al arte, después por la noche hago no sé qué, pero, pese a quizás la forma un poco cándida, con todo el respeto del mundo, de ser expresado, no dejan de hablar de un ideal social, porque liberar al hombre de su enajenación solo puede ser realizado liberando al hombre de la forma esclavizante de división del trabajo propia del capitalismo, que encadena a los trabajadores so pena de caer en el pantano de la sociedad, en el fondo de la sociedad, fondo pantanoso de la sociedad, a ser lo que se conoce como especialistas, es decir, seres humanos virtuosos en la ejecución de funciones sociales aisladas e ignorantes con respecto a los restantes aspectos de la humanidad. Y para eso nosotros necesitamos del tiempo, necesitamos del trabajo con carácter creador, necesitamos de perfeccionar todos los sistemas de educación de las nuevas generaciones, que deberían contar con muchos más recursos, no solo materiales, sino humanos, y muchos más estudios e investigaciones. Necesitamos desarrollar los sistemas de salud pública. Ahora la COVID ha demostrado el desastre que es el sistema de salud pública imperante en el mundo en virtud del sistema capitalista de relaciones sociales.
necesitamos emplear a la gente a funciones creativas, emplearnos nosotros mismos, nosotros, el pueblo, la gente, funciones creativas que mejoren las condiciones de vida, que hagan, que potencien todas las posibilidades creativas de los seres humanos. Y en ese camino, esas máquinas, esos robots, esa llamada inteligencia artificial puede constituirse en una ayuda inestimable y debe constituirse en una ayuda inestimable con el debido control, con la debida regulación, con la debida vigilancia, no porque algún día lleguen a ser más inteligentes y más perspicaces que nosotros, sino porque las bombas no son ni más inteligentes ni más perspicaces que nosotros. Y todos los medios masivos, los medios de destrucción masiva que se han convertido en la principal industria del capitalismo contemporáneo. La industria militar, la industria de matar. Es la más grande y la que más ganancia procura a los capitalistas. Y todas esas bombas y todos esos tanques matan mejor que lo que matarían nuestras manos para ahorcar a la gente o para empujarlos contra una piedra. Matan mucho mejor que nosotros, igual que la tijera corta mejor y las calculadoras calculan más rápido y con más precisión que nosotros. Pero ni las bombas, ni las máquinas, ni las calculadoras, ni los de la inteligencia artificial son algo distinto de nosotros. Somos nosotros mismos. De modo que un control sobre la inteligencia artificial no es otra cosa que un autocontrol sobre nuestras aspiraciones, nuestros ideales, nuestras emociones, nuestros instintos. A ver si algún día acabamos de construir lo que Marx llamaba la verdadera historia de la humanidad, que supone la sustitución de los instintos que nos emparentan con el mundo animal por valores, en particular los valores que constituyen el ideal socialista, como quiera que lo queramos formular, valores de solidaridad, de igualdad, de justicia, los valores de la Revolución Francesa, más la justicia. Yo sí creo que sin eso no vamos a poder lograr, termino, todas nuestras aspiraciones, pero también significa un reto y no hay que suponer que el tránsito, o sea, que la expulsión de los capitalistas del poder nos va a garantizar que esa tarea pueda ser cumplida como debe ser. Yo quiero reflexionar un poco sobre el momento, otra vez sobre el momento en que vivimos. Y por cierto, comparto 90% de lo que dijo Chomsky cuando digo que cuando arremeto contra opinólogos, son más bien otros, porque creo que Chomsky tiene mucha razón en apuntar al hecho que probablemente no es inteligencia artificial, que no es inteligencia, no es pensar lo que tenemos en las máquinas actual y probablemente tampoco es lo que cómo pueden desarrollarse. Pero lo que quiero decir sobre, vienes hablando de socialismo, ¿cómo sería el socialismo? Obviamente, es uno de los rasgos más importantes del socialismo o el comunismo que es aún más necesario en el momento actual, es más racionalidad, una forma de vivir de forma más racional entre nosotros y con la naturaleza, una forma más armoniosa con la naturaleza. Y creo que históricamente ha existido como una relación dialéctica entre el apuesto por la inteligencia artificial. Ese opuesto se nota aún más en momentos de máxima irracionalidad. Por ejemplo, ahora mismo vivimos un momento de máxima irracionalidad en nuestra sociedad. ¿Cómo puede ser que hay una crisis ambiental y los poderes fácticos se ve totalmente incapaz de responder? Y es curioso que en el propio desarrollo de la URSS, digamos, allá había mucho más escepticismo sobre la inteligencia artificial, probablemente porque había más altos índices de racionalidad en la gestión de la sociedad, es decir, la producción era más enfocada en valores de uso, era una producción más bajo control del ser humano. Entonces, creo que no es por nada que actualmente en Estados Unidos y en Europa se está apostando por la llamada inteligencia artificial en un momento de máxima irracionalidad.
tanto por el guerrerismo, por la relación con la naturaleza. Y creo que una de las esperanzas que nos ofrece la sociedad comunista, la sociedad socialista, sería que una racionalidad compartida están amando. Correcto, correcto. Es otro filo, es otro aspecto del tema. La utilización ideológica, la ideologización. La ideología como un pulpo gigante que todo lo abarca y que no deja libre ningún espacio de la vida social, ningún problema, ninguna situación, ninguna conquista sobre la inteligencia artificial, al igual que sobre la tecnociencia en general. Hay mucha ideología, hay mucha ciencia ficción todavía, muchas especulaciones, muchas aspiraciones, a veces legítimas, pero sí, el mundo el mundo contemporáneo, estaba pensando ahora en Lukács y en el asalto a la razón. Me han invitado a dar una charla con unos jóvenes argentinos y el tema fundamental es la vigencia del irracionalismo. Pues no nos vamos a hundir en cada uno de los conceptos que desarrolla Lukács ahí. Un texto que ha sido utilizado, ha sido menospreciado incluso por marxistas. Han considerado que es el mea culpa de Lukács por una crítica sin cortapisa y sin concesiones a la ideología, a la filosofía, a la ideología burguesa de su época, centrada en la crítica al irracionalismo. Yo creo que las principales ideas, cualquier observación colateral que plantea Lukács allí, se han ido verificando y se han ido acentuando. La irracionalización de la vida, la irracionalización del pensamiento y, por supuesto, eso se compensa con mitologías de aspiraciones con respecto a la tecnociencia, igual que se compensa con los novelones rosa, con las moconovelas, como dice una amiga mía, las moconovelas que dominan en la televisión contemporánea. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Y estoy de acuerdo contigo, Cris. Rubén, ya hemos llegado al final del programa. No sé si hay alguna otra cuestión puntual que quieras resaltar. Más o menos yo creo que nos hemos paseado, digamos, desde una perspectiva, en gran medida, pues desde una perspectiva informada por Ilienkov, sobre cómo la inteligencia artificial pues, puede ser vista más bien como una extensión de la práctica, de la propia práctica humana. Pero si hay alguna otra cuestión que quieras resaltar antes de que cerremos. Ya que se mencionó a Chomsky, yo quería leer un fragmentico de su artículo con el que él virtualmente cierra, que da una idea. Dice Chomsky: resulta a la vez cómico y trágico, como podría haber señalado Borges, evidentemente Jorge Luis, que tanto dinero y atención se concentren en algo, dice él, tan insignificante, algo tan trivial comparado con la mente humana, que a fuerza de lenguaje, en palabras de Wilhelm von Humboldt, puede hacer un uso infinito de medios finitos, creando ideas y teorías de alcance universal. Es impresionante lo que ha logrado esa mente humana creando esto que están llamando inteligencia artificial. Y sin embargo, Chomsky, y yo estoy de acuerdo con él, lo llama insignificante y trivial en comparación con las potencias de la mente humana, del verdadero talento humano, del entendimiento humano. Que eso, mira, quería hablar y se me había olvidado, porque la inteligencia humana opera con un sistema de categorías y sin ella no se puede pensar. Vamos a ver si las máquinas la tienen, pero bien. Eso se me pasó mencionarlo, eran muchos los temas relacionados, pero la comparación con la mente humana, nada lo resiste. Y sobre todo con las potencialidades que están abiertas para los seres humanos y que el capitalismo refrena, que el capitalismo obstaculiza. Era lo que quería decir. Y gracias por la invitación. Rubén, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias también a Xavier por acompañarnos. Ha sido muy rica la conversa, de tenerte aquí entre nosotras.
Recuerden de nuevo que abajo podrán descargar vídeos y textos relacionados con este material, con esta exploración que hemos hecho de la inteligencia artificial desde una perspectiva marxista. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales y nos encontraremos en un próximo espacio para el debate y para la reflexión en función de precisamente la transformación de la sociedad.